Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a tocar algo que es un poquito abstracto porque trata de epistemología, ¿no? Vamos a proponer algo que sin duda ya está en el mundo de las ciencias sociales y humanísticas, pero que necesitamos explayarnos un poquitito acá en nuestra América, ¿no? Y es la epistemología sociogenética, ¿no? Es decir, nuestra epistemología tiene que ser de tipo social, es decir, tiene que ver con, por ejemplo, aquel memorable título de un libro de Peter Berger y Luckmann que se llama La construcción de la realidad social, el carácter constructo de lo social, ¿no es cierto? Estamos hablando de la sociedad como aspecto subjetivo, como dice Luckmann, ¿no es cierto? En sentido objetivo, por ejemplo, existen cosas materiales, pero aún lo material recibe significaciones desde lo subjetivo, digamos. En este sentido, toda la sociedad es subjetiva. Incluso lo material recibe forma, dirección, significación, etcétera. Esto es lo que los materialistas por ahí no pueden llegar a percibir, ¿no? Percibir el símbolo con lo simbolizado, ¿no? Que es una patología un poquitito. Bueno, la epistemología sociogenética sería esto de la validez de nuestros conocimientos. O sea, vos te crees todo, ¿no es cierto? O sea, crees que todo lo que aprendes es válido. Me pasó que en época de estudiante, yo cuando empecé a estudiar ya había leído algunos libros, soy un amante, un exégeta de la parte del mundo sociológico, psicológico, antropológico, me compro todo, me gusta todo, digamos, ¿no? Y cuando encontré el librito de conversaciones, me enamoré de la psicología finalmente, eso se lo dije a Vicente en una charla que tuvimos en el hospital Pedro de Elizalde. Hicimos una charla, presentación de libros, y le agradecí mucho al maestro porque sin que él se entere, su libro Conversaciones me orientó, ¿no es cierto? Después terminé leyendo Freud, Lacan, Miller, que es el compadre de Lacan, Lauren, es otro lacaniano empedernido, Colette Soler, una psicoanalista muy... La teoría del significante, que es... Me llevó mucho tiempo entenderlo, pero lo entendí más o menos, es lo que creo, ¿no? La teoría del significante. Bueno, y bien, entonces nuestra epistemología, volviendo, es sociogenética porque la validez de nuestros conocimientos es que depende de conocer el proceso de construcción de los procesos sociales. Es decir, si tomamos la sociedad como constructo subjetivo y si consideramos lo objetivo social, como decía Gramsci, como lo subjetivo socializado, es decir, incluso las máquinas que son concretas lo hicimos nosotros, los seres humanos, salió de una cabeza, digamos, la idea. Digamos que con, en la praxis la idea y la acción y los sentimientos conforman el mundo de significaciones, o sea, no es que solamente existen las ideas por acá y los objetos por allá. Hay, una, hay un engendramiento de lo social a partir de la visión, la definición del sujeto utilizando el lenguaje que es inmanente al ser humano, ¿no? El lenguaje es lo que nos permite a nosotros introducir diferenciaciones, definiciones, etcétera. Bien, pero estas definiciones pueden no ser muy de acuerdo, digamos, desde el punto de vista consensual, porque la verdad es consensual. Es decir, es algo constructo, es un constructo social también. A nosotros nos interesa de cómo los procesos sociales son constructos en un plano social, es decir, hay otra dimensión allí que el subjetivo. En el plano subjetivo, Piaget y su epistemología genética decía que la validez de los conocimientos depende de conocer el proceso de construcción, o sea, por eso él estudió la psicología genética, que consiste en estudiar la inteligencia a partir de los esquemas reflejos hereditarios y las adquisiciones vía asimilación, acomodación, estructuración, esquemas, es decir, todo ese proceso constructivo que parte de la acción a la representación, ¿no es cierto?
Digamos que en este sentido Piaget explica la inteligencia y la validez del conocimiento, o sea, de cómo conocemos, y acá está el quid de la cuestión. Para él, la epistemología genética supera, por ejemplo, a la de Thomas Kuhn, que habla de paradigmas, núcleo central del paradigma, cinturón protector de ideas, ad hoc del paradigma, es decir, todo el mundo defendiendo su ismo, ¿no? Y sin embargo, él cree que la epistemología genética, si bien habla de paradigmas, los paradigmas dependen también o sea, su valor de verdad depende del proceso de construcción que tenemos que conocer. De modo que nosotros somos, entonces, agentes sociales que buscan la validez de los procesos sociales, de los conocimientos, conociendo el proceso de construcción de los mismos, o sea, la sociogénesis de los procesos psicosociales y sociales. Decimos psicosociales porque el plano social y lo psíquico en lo social muta, cambia, hay un salto cualitativo allí. Ya no es un proceso meramente subjetivo como el sueño. Si bien podés encontrar símbolos, incluso en un sueño podés encontrar lo general de una cultura, pero estamos hablando de recortes epistémicos para ver la validez de lo que conocemos, porque tenemos que pensar si las teorías que conocemos son válidos desde el punto de vista de si son constructos lógicos, es decir, si tienen consistencia, si tienen validez. De modo que la validez entonces depende del proceso de construcción o sociogénesis. Tenemos que reconstruir cada vez la sociogénesis, es decir, eso es lo que hacemos cuando alguien te habla, por ejemplo, de los procesos grupales. Vos lo que imaginás es cómo es ese proceso grupal, es decir, te haces una imagen del proceso, digamos, para entender el decurso, el devenir, cómo se suceden las cosas. Eso es la epistemología, cómo se construye y cómo se suceden las cosas en lo social. Eso sería la epistemología sociogenética, lo nuestro, que se fundamenta sin duda en la epistemología genética de Piaget. Podemos usar también Karl Popper, el falsacionismo de que la validez de una teoría no es que se ratifique, o sea, se lo pruebe en la praxis. ¿Se acuerdan de Pichón que decía que teoría y práctica se ratifica o se rectifica en la praxis? Acá es que yo no tengo que buscar probar mis ideas, sino falsarlo, es decir, buscar situaciones en donde no se dé, es decir, al menos hay asimetría entre verificación y refutación, dice Popper. De modo que la epistemología sociogenética sería esto de intentar conocer cómo se construye el rumor, cómo se construyen las minorías activas, el poder, cómo se construye la familia. Tenemos que buscar su sociogénesis, es decir, empieza mínimamente, la familia ya empieza en la familia, porque los chicos incorporan modelos familiares y luego incorporan modelos de pareja, o sea que ya tienen en su psiquis esquemas o matrices de lo que viene. De modo que esto es dialéctico, es decir, la sociogénesis es una dialéctica entre la psicogénesis. A ver, pero vos agarrás a un lacaniano y te vas a decir, no hay psicogénesis, está el lenguaje y sus categorías. Sin duda, desde el socioanálisis yo creo eso, de que el lenguaje ya posee una Weltanschauung, es decir, un modelo de mundo. Sin duda, fíjate vos, parecería que me estoy contradiciendo, pero no. La ciencia es eso, disentir, buscar, probar, acercamientos progresivos, saltos, retrocesos también. Y esta dialéctica psicogénesis, sociogénesis, entonces es lo que a nosotros nos dará entonces conocer cómo se originan los procesos y cómo se desarrollan, el finalismo, ¿no? Hay una teleología inmanente a los procesos, es decir, para algo lo hacemos, sin duda que hay cuestiones que alimentan todo eso. Hay determinismo de tipo psicológico y determinismo social, pero hoy día hablas de determinismo y te dicen no, es muy, muy fuerte, muy... Entonces se caen en un relativismo en donde ya parece que todo es relativo. No. Recuerdo la frase de Lenin en Materialismo y Empiriocritiosismo que decía así, te lo digo para que lo memorices.
La diferencia entre lo absoluto y lo relativo es siempre relativo, dijo el mago. ¡Qué magistral, Vladimir! Vayan mis felicitaciones. Bueno, entonces, la epistemología sociogenética sería entonces esto de usar la psicología social constructivista, que subí otro video como propuesta. Entonces, busquemos a ver cómo se origina un portavoz. Es eso lo que te explican a vos. Cuando te van a decir que es un portavoz, te explican cómo se origina. Es un emergente por su disposición, por el factor disposicional, la teoría de la enfermedad única, es decir, te explican cómo se originó. Entonces, por eso es que Pichon dice que es válido y nosotros decimos que es válido. Ahora, Henry Giroux, el sociólogo, dice que los bastardos son los chivos expiatorios, es decir, que parece ser que ya son lugares prescriptos, es decir, el chivato, incluso ya es un rito social. Y sí, esto es cierto también. Pichon nos recuerda esto en el prefacio a Psicoterapia Grupo de F.K. Taylor, donde recuerda este ritual de expiatorio, de descarga que se da. Y él lo utiliza para los grupos operativos. Entonces, fíjate vos cómo, si empezamos a conocer el origen de los conceptos, cómo se entiende, ¿no? Otro ejemplo que Pichon toma de Bergson es el de cono invertido, ¿no? Que lo usó Bergson para la memoria. Él dice que la memoria tiene universales, va de lo explícito, o sea, de la hora al adentro, al recuerdo. Pichon lo toma para los grupos. Es decir, de modo que ahora vemos de dónde viene esto del cono invertido, ¿entendés? ¿De dónde vienen las defensas patoplásticas o esquizoparanoide? Lo toma de Melanie Klein. Entonces ahí entendés ciertos procesos buscando la sociogénesis, es decir, su genealogía también. Por eso yo hablo de sociogenealogía. Es un tópico de la psicología social. El libro lo presento ahora en poco tiempo en el Centro Psicosocial de Pichon Rivière. El Centro Pichon Rivière del Centro Psicosocial. Entonces, epistemología sociogenética. La validez de nuestros conocimientos, de nuestro ECRO, requiere una sistematología, revisión de los conceptos que utilizamos. Y Pichon decía que el ECRO está en movimiento, no está quieto. Incluso algunos ya dicen, Pichon ya es del pasado. No, nene, eso no lo dijo. Fíjate de vuelta porque lo que dice es que es dialéctico, se va renovando. Entonces vos tenés que incorporar lo nuevo al ECRO. No el ECRO por ejemplo, al DCM, como hacen algunos. Así que, no, simplemente quizás los usos y costumbres nos hacen olvidar algunas sutilezas de la ciencia. Entonces, la filosofía de la ciencia es la teoría del conocimiento válido, y tenemos esta sociofilosofía también que le llamé en otro video, y es la epistemología sociogenética y psicogenética, es decir, no biogenética, no la biogénesis, sino caeríamos en un reduccionismo neurológico, no. Partimos del campo de la significación, o sea, lo psicológico, lo llevamos para el campo social y verificamos la validez si podemos reconstruir lo andado, es decir, si el proceso sucedió de A a Z, tenemos que conocer ese proceso, los pasos al menos, sus decursos. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros una imagen clara, es decir, sí, mi esquema, mi mapa coincide con mi territorio. Entonces Bandler me va a decir, muy bien, acá el mapa coincidió con el territorio, aunque después te va a decir de vuelta, aunque nunca coinciden. O sea, esto de la PNL. Gracias.